Anafes y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy cocinamos para la hora del té. La hora del té, que siempre se nutre de esos escones, de confituras, de mermeladas, hoy vamos a realizar una preparación con levadura. Entonces, si bien no son tan frecuentes de encontrar más allá de los panecillos dentro de la hora del té, es una buena propuesta para que ustedes la disfruten. Vamos a hacer una combinación de una masa con frutas secas para dar como resultado lo que vamos a llamar una trenza levada de frutas secas, que va a tener por un lado una masa muy particular y por otro lado un relleno de frutas secas. Las trenzas o los panes trenzados son originarios de la Europa central, de todo lo que es Alemania, Suiza, Austria, Hungría. Y entonces se fueron adaptando distintas versiones con panes con harinas más oscuras, con harinas blancas y algunas recetas en particular con el agregado de papas. El agregado del agua de las papas o el mismo puré de papas, que es la receta que nosotros vamos a hacer hoy. Entonces, para empezar con esta trenza levada de frutas secos, vamos a ver cómo es una trenza cuando está por entrar al horno. Entonces ustedes van a ver cómo esas capas de masa interfoliadas con el relleno han crecido, han duplicado el volumen y han llegado a sobrepasar prácticamente 1 centímetro la altura del molde antes de entrar justamente al horno. Entonces este es el momento donde nosotros podemos pincelar con huevo batido o con una doradura, que es lo que más se utiliza dentro de la pastelería, para llevar al horno. Para la doradura generalmente utilizamos huevos y alguna yema extra con un poquitito de sal y agua o leche. Apenas, con mucho cuidado solo en los bordes, porque esto es una masa que está en el punto máximo justamente de levado antes del horno. Ahora llevamos entonces al horno, el horno ya está precalentado a 175, 180 grados aproximadamente. Vamos a colocar la trenza en el medio, así, y la vamos a dejar por espacio de 35 a 40 minutos. Para la masa, el elemento que quizás es más raro es lo que yo les hablé de las papas. Las papas están hervidas en agua sin sal y las habré apagado hace unos 5 minutos atrás. Las papas salieron del fuego y entonces por eso es que ya no tienen más vapor. Y lo que vamos a hacer es retirarlas y pasarlas por algún prensapapas o por algún otro tipo de elemento que nosotros podamos después tranquilamente hacer un puré de papas. Pero tengan en cuenta de no tener en ningún caso el uso de la procesadora o de los mixers, porque después nos dan como resultado purés demasiado líquidos que no quedan bien a la preparación. Lo ideal es ir pasándolos para obtener realmente las papas prensadas como nosotros hacemos para hacer un puré. Una vez que pasamos las papas, esto lo vamos a descartar, todo lo que recogimos. Ustedes aquí deben empezar la receta que dice en la receta, que son 200 o 250 gramos, y es lo que nosotros después vamos a incorporar a la preparación, a la masa. Para la masa tenemos entonces harina de trigo. No la vamos a tamizar porque la preparación después lleva bastante amasado y entonces ahí todo se regula. En el interior vamos a hacer un hueco, vamos a colocar una parte de la leche, la otra va a venir acá al puré y vamos a colocar la levadura. Como siempre, levadura de cerveza hay en pasta y hay en seca. Nosotros vamos a utilizar en este caso la que es en pasta o levadura del panadero o levadura de panadería. Está desmigajada, así que directamente la vamos a dejar ahí en el medio. Y le tiramos un poco de azúcar por encima y la tapamos con harina.
Entonces la levadura es como que empieza a trabajar ahí y ahí va a empezar como a producir su ciclo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? El resto de la leche va a venir acá junto con el puré. Lo colocamos así. Si el puré lo hicieron con tiempo, esto lo deberían precalentar un poco para lograr que esté tibio. No muy caliente porque si no la levadura la queman, por supuesto. Entonces, al puré de papas le incorporamos el resto de leche, azúcar, perfumamos con ralladura de limón y después le vamos a incorporar un huevo para lograr que la masa quede muy muy bien. Las panaderías y pastelerías de Centro Europa siempre tienen dentro de sus productos esta particularidad de tener alguna masa de levadura con papas. Por eso nosotros la vamos a hacer y aparte es una preparación muy muy rica. Todo esto lo tiramos y volcamos sobre la masa y recién ahora vamos a bajar y vamos a empezar a hacer la masa. Cuando hacemos una masa de levadura, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ingredientes que favorecen el proceso de fermentación o de acción de la levadura y hay otras que no lo favorecen, sino que lo detienen. Dentro de los que lo favorecen, hasta cierto punto, está el azúcar, que siempre se dice que la levadura, de lo primero que se alimenta es el azúcar, para poder así hacer su ciclo biológico. Pero tenemos que tener en cuenta que si yo le agregara los 100 gramos de azúcar arriba de la levadura se va a morir. ¿Por qué? Porque el azúcar, ustedes saben, y siempre lo digo en estos encuentros de pastelería, que compite por tener agua. Entonces, si yo pongo en contacto mucha cantidad de azúcar con levadura, lo que voy a lograr es que el azúcar deshidrate las células de levadura y entonces de esa manera mueren. Por eso tenemos que trabajarlo distinto. Acá tenemos el bollo de masa que ya se quiere escapar de la máquina. Entonces, fíjense, está ahí. Entonces lo que tengo que hacer, esta masa todavía le falta la manteca o mantequilla. Por eso rómpanla un poco y le vamos a incorporar la manteca acá adentro. Y así vamos a terminar entonces de tomar la masa. Ahí incorporamos esto. Bajamos y volvemos a trabajar con eso. Limpiar un poco las manos y ahí va a incorporar. Por último, vamos a agregar la sal, cuando ya la masa prácticamente está tomada. La sal también es un elemento que es necesario en las masas, pero no por lo benigno, sino por lo maligno de su función dentro de la preparación. La sal también, imagínense, si bien no compite como el azúcar, es muy higroscópica. Entonces también a lo que encuentre lo va a desecar, porque justamente lo que vamos a lograr agregándole sal es que la masa regule la fermentación de tal manera de poder hacer panes que queden lindos, que tengan muy buena forma, que tengan una corteza bastante dorada y que se queden en los moldes o en las trenzas o en las roscas que yo haga. La sal va a hacer que la costra quede realmente tal cual yo la preví o la planeé desde el principio. Esta masa ya está, entonces la vamos a volcar sobre la mesada para comenzar a trabajar. Vamos a hacer un poco de lugar, esto lo colocamos ahí, un poco de harina extra por si necesitamos para trabajar y entonces lo que hacemos es trabajar de a poco la masa. Generalmente es como que uno trabaja la masa siempre en el mismo lugar, es como que va haciendo una especie de boina que va cerrando siempre hacia la cavidad. Esa calidad o esa tersura que adquiere la masa muchas veces tiene que ver con el alineamiento del gluten. Dentro de la harina de trigo existen unas proteínas llamadas gluten, la glutenina y la gliadina principalmente, que son las encargadas de formar una red de proteínas justamente, donde se va a alojar el gas que produce la levadura durante la fermentación. Y para formar esa red de gluten necesito trabajar la harina hidratada con
mucha fuerza de brazos para lograr que la masa de a poco tenga tersura y el bollo que yo esté haciendo de a poco vaya tomando. Bien. Tenemos ahí un bollo que empieza a estar terso. Lo vamos a poner en un bol con un poquito de harina y lo vamos a dejar que fermente al doble o que duplique su volumen en un sitio tibio. Un sitio tibio cerca de la cocina sin demasiado problema. Entonces, esto lo dejamos ahí y lo voy a llevar para que la preparación repose durante un tiempo ahí en un lugar tibio. Una vez que duplica el volumen, si ustedes tienen los ingredientes del relleno, pueden pasar a fabricarlos y entonces después ya arman la pastelería. Si ocurre algún imprevisto y tienen que salir, una vez que haya duplicado el volumen, desgasifican y llevan a la heladera hasta que lo puedan utilizar. Para el relleno, nosotros vamos a utilizar frutas secas, como el nombre indica en la preparación, y también elementos que combinan muy bien con ellos. Como frutas secas tenemos avellanas, que son las primeras que vamos a colocar dentro de un mixer para triturarlas un poco. Entonces las pueden picar a cuchillo si quieren y si no, podemos triturarlas. No todas tan molidas, algunas tienen que quedar justamente con mitades, les diría, para que después se noten bien dentro de la masa. Tengo almendras, las almendras estas están cortadas como en una mirepoix, están cortadas como en cubitos, son almendras peladas que después están cortadas ahí. Tenemos miga de bizcochuelo o una miga de masitas vainillas tipo Lady Fingers o bizcochos champán según los países que vamos a colocar también ahí. Esa miga es la encargada justamente después de amalgamar el relleno y a su vez de poder darle un sostén a la preparación, porque va a ir comiéndose toda la humedad que hay por ahí y entonces lo vamos a tener un relleno realmente hecho una crema o una pasta para poder untar. Tenemos acá una mermelada o jalea de damascos, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser de damascos por la acidez. Es importante que sea justamente de ahí. Un clásico, ¿no? Las frutas secas con los damascos es un clásico de la pastelería centroeuropea. Azúcar. Perfumamos con canela. Acá la canela molida, que también le va a dar muchísimo, muchísimo sabor. Y después lo que tenemos es ralladura de limón para darle sabor. Las mermeladas de damasco es uno de las mermeladas y de los productos que más se utilizan dentro de la fabricación de rellenos, de coberturas y demás para tortas vienesas, tortas austríacas o del centro de Europa. Integramos todos estos elementos y si les hace falta, por la consistencia, yo tengo que lograr algo que pueda untar la masa, le vamos a agregar de a poco agua hasta lograr tener una consistencia realmente untable. Yo creo que con esto más o menos vamos a estar. Si no, le pueden agregar unas o 2 cucharadas de crema o manteca fundida. Todo esto va a hacer que quede realmente bien. Ahí está el relleno. Lo dejamos acá a un costado y entonces vamos a buscar una masa. Yo tengo ya una masa que está fermentada, que ha duplicado el volumen. Es una masa muy blanda, así que la vamos a poder trabajar muy bien. Desgasificamos. Ustedes ven las burbujas de aire que tiene la masa y cómo el volumen duplicó y ahora va a volver a aplastarse. Solamente le damos un poco de trabajo para desgasificarla y lo que voy a hacer es estirarla con un palote. Vamos a tratar de lograr un rectángulo de masa con este palo de amasar. Un rectángulo donde después vamos a distribuir el relleno y arrollar.
Ahí, poco a poco, vamos estirándolos. El uso de las papas dentro de estas masas es clásico en esas zonas y si bien no hay una explicación demasiado acertada sobre el uso de estas féculas de papa y demás, se dice que la levadura ama justamente las papas porque es una forma de alimentarse muy fácil. Es mucho más disponible, podríamos decir, el almidón que le proveen las papas a aquel que tiene que obtener de la harina de trigo. Ahí vamos a estirarla. El gluten es justamente el responsable de hacer esto, de que la masa vaya y venga todo el tiempo. Colocamos el relleno, lo vamos a esparcir y lo vamos a hacer un rollo. Esparcimos acá. Y después vamos a enrollarlo poco a poco. En la Argentina se dice que uno lo arrolla o lo arrolla, pero en realidad no lo está chocando con un auto ni tiene ninguna colisión la masa, sino que lo estamos enrollando o haciendo un rollo. Cuando están terminando de arrollar, lo que hacen es con esta parte de la mano van aplastando y adelgazando la masa para que después eso sea un buen cierre. Y con los dedos humedecidos en agua, entonces cerramos ahí hasta lograr un rollo más o menos parejo. Lo dejamos ahí, lo vamos a envolver en film y lo vamos a llevar a la heladera para que repose. Entonces, con papel film, para mantener un poco más la forma, lo colocamos acá y lo llevamos a la heladera donde yo ya tengo otro listo. Vamos a cortar esto, ahí, y así, listo. ¿Por qué? Porque ya lo he trabajado demasiado, entonces necesito obtener un rollo que sea parejo y que no fermente en forma demasiado irregular. Entonces acá tenemos uno ya frío. Esto lo vamos a dejar acá, que es con el que nosotros vamos a hacer la trenza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividirla en dos partes con un cuchillo que corte, y una vez que tengamos los dos sectores, los vamos a abrir y los vamos a trenzar. Muy simple, una trenza simple de dos que vamos a mantener dentro del rango que nosotros querramos que ocupe en el molde. Entonces, de esta manera mantenemos ahí. Voy a buscar el molde. Entonces, en el molde lo que vamos a hacer es pasar la trenza para no dañarla tanto. Utilizamos este tipo de moldes que son desmontables. Colocamos la trenza dentro del mismo y cerramos el molde siguiendo las instrucciones del envase donde compraron el molde. Con esto nosotros tenemos entonces la torta, en este caso esta trenza levada de frutas secas, la tenemos lista para que repose hasta duplicar el volumen o hasta que por lo menos salga un poco del molde, como para después comenzarla y colocarla en el horno. Tengan en cuenta que aquí empezamos el programa. Entonces, vamos a ver en el horno cómo está la trenza ya después de todos estos minutos. Acá, si ustedes ven, quiere escapar del molde, si bien todavía le faltan unos minutos de cocción, la trenza está con un dorado y con un color que realmente promete que va a estar sumamente riquísima. Así que, mientras la trenza termina de cocinar, nosotros vamos a ver el paso a paso para esta trenza levada de frutas secas. Trenza levada de frutas secas. Para la masa, hervir 200 gramos de papas sin sal y reducir a puré. Colocar 500 gramos de harina en la cuba de la batidora. Hacer un hueco y agregar
30 gramos de levadura de cerveza, 120 centímetros cúbicos de leche y una pizca de azúcar. Mezclar el puré con 120 centímetros cúbicos de leche, 120 gramos de azúcar, un huevo y la ralladura de medio limón. Incorporar a la masa. Agregar 70 gramos de manteca y 10 gramos de sal fina. Amasar hasta obtener un bollo liso. Colocar en un bol y dejar duplicar volumen en sitio tibio. Desgasificar y estirar la masa en un rectángulo de 30 por 40 centímetros. Untar con el relleno y enrollar. Cortar el rollo obtenido en 2 mitades y trenzar. Colocar en un molde y dejar duplicar el volumen. Hornear a 180 grados por 30 a 35 minutos. Para el relleno de frutas secas, formar una pasta con 100 gramos de avellanas procesadas, 50 gramos de almendras picadas, 50 gramos de migas de bizcochuelo, 50 gramos de azúcar, la ralladura de limón, una pizca de canela molida y 100 gramos de mermelada de damasco. Pasado el tiempo de cocción, entonces vamos a retirar la trenza del horno. Está bien dorada, está bien levada y entonces ya está cocida como para nosotros poder desmoldarla. Retiramos del horno, la llevamos. Lo que tenemos que hacer es dejarla unos minutos que repose antes de desmoldar y si la quieren desmoldar un poco antes, lo que vamos a hacer es pasarle una espátula o un cuchillito por los bordes para despegarla. Recuerden que como tenemos la mermelada que seguramente se ha hecho caramelo y el huevo de la doradura que a veces se pega y entonces puede llegar a impedir el desmolde. Esto se soluciona con esta espátula o a veces desmoldando. Vemos acá, a ver si la podemos desarmar. Ya aparentemente se pega un poquito en algún lado, pero ¿dónde está pegada? Acá está pegada. Así la vamos sacando. Poco a poco. Acá también. Y ahí está liberada del molde. Vamos a pincelarla con alguno de estos brillos en caliente que se utilizan para las facturas o para las roscas. Este es de damascos porque teníamos la mermelada de damascos dentro de la receta. Entonces este brillo se aplica en caliente y cuando la preparación llega a temperatura ambiente, después va solidificando y quedando como una jalea protectora para toda la preparación. Y como la jalea es de damascos, entonces va a tener también el mismo sabor. Vamos a retirarla de la base y la vamos a pasar al plato. Pasamos. No queme mucho. Y tenemos la trenza. Esto lo vamos a retirar. Y ahí entonces vamos a llevarla sobre la mesa. Vamos a decorar entonces con algunas almendras en bastones, lo llaman almendras batoné. Son almendras peladas que están después cortadas así en forma alargada. Y también algunos pistachos, que por supuesto el verde les queda muy bien y se combina muy bien con los damascos. Así que tenemos esta masa que no pueden dejar de hacer porque realmente es un hallazgo poder trabajar con alguna masa con papas en el interior y un relleno muy rico para formar esta trenza. Hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.